Hola, ¿qué tal mis compañeros y maestra? Mi nombre es Darín Olmo Cermeño y curso el primer grado de la licenciatura en canto, y esta materia es la materia de historia de la música, donde voy a hablar sobre los pueblos antiguos, la importancia que tienen en la música, el impacto que tuvieron, por supuesto dar algunos temas, o mejor que nada dar algunas ilustraciones de los principales instrumentos que se utilizaban en cada uno de estos periodos antiguos, para ver, y mejor que nada que nos quede muchísimo más clara la idea de cómo eran y cómo estaban relacionados a veces unos con otros. Espero que sea de su agrado este video, así que muchísimas gracias por verlo y pues sin más ni más, comenzamos. Primero vamos a hablar de los pueblos antiguos. El concepto de pueblo antiguo incluye a las civilizaciones del Próximo Oriente, eso es Mesopotamia y Egipto, donde surge en primer lugar la civilización en torno al cuarto milenio antes de Cristo, que es India, China y Japón, donde las civilizaciones surgen algo más tarde. A continuación hablaré sobre China. Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado especial. En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental anexo a las representaciones. Los chinos deben haber percibido la altura relativa de los sonidos de manera empírica, sin necesidad de fens, o sea, humanos ni mitológicos, sin arrullos de las olas ni enviados a los Olimpos. Como cosa natural, debieron haber relacionado las distintas longitudes de los tubos con los distintos sonidos que en estos se obtienen. No es raro tampoco que les hayan aplicado la relación 3.2, dado que ésta tenía para ellos un valor simbólico: armonizar el cielo con la tierra. Un sistema musical representa el inventario de sonidos que se vale una música, la altura y distancia de sonidos musicales entre sí. Si ubicamos que corresponde a una quinta justa un poco más chica que la que se obtiene con cuerdas. Este principio se denomina cíclico, por el que el total de sonidos que integra a la escala repertorio se va generando por una constante matemática en las longitudes de los tubos que integran el sistema. Musicalmente se manifiesta por intervalos de quinta justa al ascender y de cuarta justa al descender. Esta es una representación de una cadencia típica en la música china. Instrumentos. Los instrumentos musicales tradicionales de China suelen dividirse en 4 familias. Número 1. Instrumentos de viento. Según se dice, en la época de Xia y Yu, hace 4000 años, existía un elaborado con carrizo llamado yue. En el libro chino antiguo clásico de poesía, también conocido como el libro de las Odas, se mencionan algunos instrumentos de viento como el xiao, que es una flauta vertical de bambú, el wan, instrumento de doble lengüeta, el yue, flauta vertical de bambú, y el shun, que es una ocarina de arcilla cocida. También vemos aquí que en China principalmente se tocaban en funerales, bodas o fiestas tradicionales. Número 2. Instrumentos de cuerda sin arco. Se dividen en 2 tipos: transversos y verticales. El primero vamos a encontrar el gugin. Es una cítara de 7 cuerdas, de solo una cuerda. Estos 2 mencionados anteriormente son transversos, mientras que entre los verticales está el congu, es un arpa, la pipa es laúd en forma de pera de 4 cuerdas y el ruan es el laúd en forma de luna. Dichos instrumentos se caracterizan por su sonido claro,
agradable y melodioso y pueden ser tocados con uña falsa o peltro. Número 3. Instrumentos de cuerda con arco. Son usados ampliamente en diversos tipos de ejecución, en solos, con más de 2 músicos, en conjuntos musicales o acompañamientos. Los instrumentos más representativos son el erú, el matouquín, violín de 2 cuerdas con cabeza en forma de caballo, violín de 2 cuerdas, el banú, violín de 2 cuerdas con resonador de coco y caja de madera, el jeu, violonchelo de 4 cuerdas. Número 4. Instrumentos de percusión. Se dividen en 2 tipos, los de tono variable y los de tono fijo. De tono variable son el gu, tambor, el lou, gong, el bo, platillos, el ban, un badajo hecho de 2 piezas de bambú, y el bang, que es un golpeador con chapa de madera. Pasamos ahora a la civilización mesopotámica. La zona entre los ríos Tigris y Éufrates ha sido desde el Neolítico un territorio de gran riqueza y diversidad cultural. Cada una de las civilizaciones que tuvieron ahí presencia dejó su pozo cultural y sus influencias musicales. En el 4000 a.C. se establecieron los sumerios, luego los acadios o babilonios, los asirios y también estaban los hititas, casitas, elamitas y persas, hasta que finalmente se produjo la entrada de Alejandro Magno en Babilonia en el 300 a.C. Los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias del palacio y en las guerras. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de técnica instrumental se realizaba, pero lo que sí sabemos es que empleaban escalas pentatónicas y heptatónicas. Dicha teoría surge del análisis de la cronología de la época que permite dicha deducción debido a los instrumentos que se encontraban en esa época. Vamos a los instrumentos. De cuerda, encontramos la lira o quítara. Se considera el instrumento nacional sumerio, ya se le representa a finales del 4º milenio precristiano. El arpa, ya la encontramos en la época sumeria. La caja de resonancia y el cordal forman una unidad en forma de arco, o bien se enlaza en un ligero acodamiento. Según el modelo, se la sostenía en forma vertical u horizontal. El laúd se denomina en sumerio pantur y en griego pandura, es decir, pequeño arco musical. Su existencia está documentada en reproducciones babilónicas del 2º milenio precristiano, casi siempre en manos femeninas. Llama la atención su largo cuello con diapasón, sobre el cual corren de 2 a 3 cuerdas, y su pequeño cuerpo de resonancia, sobre el cual se haya tenido un parche en forma de media calabaza. De viento, flauta. Su existencia se haya demostrado desde tiempos primitivos. Se denomina jibu, tubo largo, no tiene embocadura y se sostenía en posición casi vertical. Chirimías. La chirimía doble formada por 2 tubos construidos de plata de igual longitud y sin boquilla y de 4 orificios digitados cada uno. Las trompetas. Las trompetas eran rectas al igual que las trompetas en espiral, solo aparecen en el periodo asirio. Se empleaban como instrumentos de señales en el ejército. De percusión. Sistros en forma de U, campanas de bronce y platillos de mano. Pasamos a la civilización india. La música estaba vinculada con la religión védica, basada en los 4 textos épicos Vedas, que son los textos más antiguos de la literatura de la India, compuestos a partir
de mediados del segundo milenio antes de Cristo. En el Samaveda se encuentra el primer escrito sobre la música de la India. Se halla en el capítulo dedicado al teatro, puesto que la música hindú está ligada con la lengua, la danza y el gesto. El sistema musical es modal. Se basa en una escala de 7 grados, midiéndose la distancia entre sonidos con srutis. Una octava contiene 22 srutis, por lo tanto, un sruti es un poco mayor que un cuarto de tono. Pero, se preguntarán, ¿qué es un sruti? Yo también me lo pregunto, ¿pero qué crees? Aquí te voy a decir qué es un sruti. Fíjate, aquí vemos que el intervalo entre dos notas, de tal manera que la diferencia entre ellos es perceptible. Esto quiere decir que ellos llamaban srutis a las dos notas que podíamos percibir sus sonidos. Vamos con los instrumentos. Los instrumentos se dividen en, número 1, cordófonos. Estos son los instrumentos de cuerda pulsada, como bulbul tarang. El instrumento emplea 2 conjuntos de cuerdas, un juego para el drone y uno para la melodía. La cuerda se extiende sobre un diapasón, mientras que por encima se encuentran teclas que son parecidas a las de la máquina de escribir, que cuando son presionadas acortan las cuerdas para elevar su tono. La dótora es una especie de guitarra formada por una caja sonora piriforme provista de una tabla de armonía para hacer resonar las únicas cuerdas de seda que contiene. La chitra vina está hecho de un mástil sin trastes de 3 pies de largo y 6 pulgadas de ancho, con 2 calabazas resonadoras grandes que están incrustadas con marfil y adheridas por debajo a los extremos. Instrumentos de cuerda frotada. Encontramos la chícara, dilruba, hectara, violín. Instrumentos aerófonos. Encontramos el bansuri. Es un instrumento musical asociado con los ganadores y la tradición pastoral, íntimamente ligado a la historia de amor entre Krishna y Radha, y está representado en pinturas budistas del año 100 después de Cristo. Pepa es un tipo de instrumento musical de viento que es utilizado en la música tradicional de Assam en la India. Posee un cuerpo muy corto fabricado de un trozo de bambú o caña. Posee una lengüeta de diámetro pequeño en la boquilla. En su otro extremo la caña se encuentra ensartada en un cuello de búfalo. Pasamos ahora a Egipto. Se empleaban en varias actividades, pero su desarrollo principal fue en los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los diferentes dioses y era utilizada como remedio terapéutico. Como en otros pueblos, también se consideraba un medio de comunicación con los difuntos, y los músicos alcanzaban una categoría de tal magnitud que éstas estaban en necrópolis reales. Instrumentos de viento. Encontramos la flauta recta de caña vertical con 4 a 6 agujeros sin boquilla y de casi 1 metro de longitud. Las chirimías dobles, que consistían en 2 tubos paralelos de caña con lengüeta de igual longitud. Trompeta de cobre o plata, que se usaba en los desfiles militares y para el culto a los muertos. Instrumentos de cuerda. Encontramos arpa de 6 a 8 cuerdas muy decorada. El mismo desemboca en un resonador ancho en forma de plata, que a menudo lleva pintados ojos de dioses destinados a contrarrestar las desgracias. De percusión. Encontramos los címbalos. Después de saber un poco sobre estos 4 pueblos, nos vamos a lo que para mí son las civilizaciones que más han marcado nuestra historia, que son Roma y Grecia antigua. Antigua Grecia.
En Grecia aparecen las primeras manifestaciones musicales descifrables y escritas que actualmente se conservan en manuscritos. Es de los griegos de donde viene la palabra música o musique, que englobaba tanto la poesía como la danza y la música. Consideraban que la música tiene sus orígenes en los dioses y semidioses tales como Apolo, Anfitón y Orfeo. Y muchos griegos como Platón la consideraban la base de la educación. Algunos instrumentos que podemos encontrar es la lira, que es un instrumento de cuerda pulsada con forma de ábaco que originalmente se construía utilizando como caja caparazones de tortuga y el que había unas 7 o más cuerdas afinadas para que hiciesen sonar la nota de cada uno de los modos. La flauta de pan, también conocida como cíngaro, era un instrumento musical que se basaba en el principio de la resonancia acústica en un tubo taponado. El hidráulis, instrumento de viento que se manejaba desde un teclado percursor de actual órgano tubular. Vamos ahora a Roma. Los romanos en un principio fueron demasiado bárbaros y demasiado guerreros para cultivar las artes y en especial la música. Las primeras ideas que tuvieron de ella les vino de los etruscos, pero grosera e informe y sin principio alguno. Según Dionisio, Rómulo y Remo, habiendo sido educados en casa de Faustulo, ahí aprendieron la literatura, el ejercicio de las armas y la música. Algunos instrumentos que podemos encontrar son el aulos u oboe doble. Fue un instrumento musical de viento de la antigua Grecia, donde el músico que lo tocaba recibía el nombre de auleta. Bucina. Era un instrumento musical de viento utilizado por el ejército romano. Originalmente era un tubo metálico de entre 11 y 12 pies de longitud, estrecho y que se hacía sonar gracias a una boquilla en forma de copa. También encontramos el timpanum o timpanón. Era un tipo de tambor de marco utilizado en el antiguo Egipto y en la antigua Roma. Los griegos lo relacionaban con el dios Shamash. Bueno, y esto espero y les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, pero no me voy sin antes decirle mis conclusiones. Fíjense que me es muy reconfortante a mí saber todo esto sobre la música y más que nada de dónde proviene todo esto que nosotros conocemos actualmente, sobre todo los grandes teatros, la música como era antes, cómo se lleva una con la otra y saber de dónde provenimos nosotros. Esto gracias a la maestra Sabrina Tolosa, que ella fue la impulsora a este video y a esta tarea. Espero y les haya gustado, y si no, también maestra, póngame 10 porque me esforcé mucho, Bueno, espero les guste. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.